Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar una clase virtual del tema de magnitudes físicas. Para ello vamos a definir lo que concierne el término física. ¿Qué cosa es la física? La física proviene del griego physis, que significa naturaleza. La física es una ciencia natural que estudia las propiedades de la materia y las leyes que modifican su estado, sin cambiar su naturaleza. Ahora vamos a definir qué cosa es una magnitud. ¿Qué cosa es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Nos preguntaremos, ¿qué podemos medir? Ahí en casa, a ver, mira, ¿qué podemos medir? Perfecto, podemos medir el tiempo. ¿Qué más podemos medir? La masa. Muy bien, ¿qué más podemos medir? La longitud. ¿Qué más podemos medir? El área de nuestra habitación, el área de nuestro comedor. Muy bien, muchachos. Entonces, magnitud es todo aquello que se puede medir. Ahora hablaremos de la clasificación de las magnitudes físicas. ¿Cómo se clasifican las magnitudes físicas? Las magnitudes físicas se clasifican por su origen y por su naturaleza. Por su origen pueden ser fundamentales y pueden ser derivadas. Las magnitudes por su naturaleza, ¿cómo se clasifican por su naturaleza? Por su naturaleza pueden ser escalares y vectoriales. Habíamos mencionado que las magnitudes se clasifican en dos grupos. Hablemos de las magnitudes por su origen. Las magnitudes por su origen pueden ser fundamentales. ¿Qué cosas son las magnitudes fundamentales? Las magnitudes fundamentales se les llama básicas o primarias. También sirven como base para representar a las demás magnitudes. Las magnitudes fundamentales, ¿cuántas son? Son 7. Hablemos de esas 7 magnitudes físicas fundamentales. Una magnitud física fundamental es la longitud. ¿Cuál es la unidad de la longitud? Es el metro y su símbolo es m. Una magnitud física fundamental es la masa. Su unidad es el kilogramo. Su símbolo kg. Otra magnitud fundamental es el tiempo. Su unidad es el segundo y su símbolo es la letra S. Una magnitud fundamental es la temperatura y su unidad es el Kelvin. Su símbolo K. Otra que se considera magnitud física fundamental es la intensidad luminosa. Su unidad es la candela y su símbolo CD. Una magnitud fundamental es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuál es la unidad? Es el amperio o ampere. Su símbolo es la letra A. Y por último, una magnitud física fundamental es la cantidad de sustancia. ¿Cuál es su unidad? Es el mol. Y su símbolo es el mol. Habíamos hablado que las magnitudes por su origen también se clasifican en magnitudes derivadas. ¿Qué podemos hablar de las magnitudes derivadas? Como su propio nombre lo dice, ¿no? Derivadas, o sea, se van a expresar en función de esas magnitudes fundamentales. ¿Cuántas son las magnitudes derivadas? Son ilimitadas, son muchas. ¿Y cómo voy a recordar esas magnitudes derivadas? Muy sencillo, solamente aprendamos esas fundamentales, que son 7, y si no están dentro de las fundamentales, lógico que serían las derivadas. Profesor, ¿cuáles son esas magnitudes derivadas? Hablemos algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos una magnitud derivada, el área. ¿Cuál es la unidad del área? Es el metro cuadrado. Su símbolo, m a la 2. Otra magnitud derivada es el volumen. ¿En qué se mide el volumen? Se mide en metro cúbico y su símbolo, m a la 3. Otra magnitud derivada es la velocidad. Su unidad es metro por segundo. ¿Y cómo represento metro por segundo? M entre S. Otra magnitud que se considera derivada es la aceleración. ¿Cuál es la unidad de la aceleración?
metro por segundo cuadrado. Su símbolo m entre s al cuadrado. Otra magnitud derivada es la fuerza. Su unidad es el newton y su símbolo es n mayúscula. No olvidar que esta n es mayúscula porque la regla dice que cada vez que se refiera a un apellido o nombre propio se debe de colocar con mayúscula. Seguimos. ¿Qué más encontramos dentro de las magnitudes derivadas? No olvidemos que son muchas. Alguna de ellas es el trabajo, por ejemplo. ¿Cuál es la unidad del trabajo? Es el joule y su símbolo es la letra J. Otra magnitud derivada es la presión. ¿En qué se mide la presión? La presión se mide en pascal. Otra magnitud derivada es la potencia. ¿Cuál es la unidad de la potencia? Es el watts y su símbolo es el W. No olvidemos que solamente hemos mencionado algunas de ellas. Hay muchas. ¿Cuál podría faltar acá? Podría faltar, por ejemplo, la velocidad angular, la aceleración angular, el momento de fuerza, el campo eléctrico, el campo magnético, la resistencia eléctrica. Nos vamos a cansar, ¿verdad? Son bastantes las ilimitadas. Algunas de ellas nada más son las que aparecen en este cuadro. Habíamos mencionado que las magnitudes también se clasifican por su naturaleza. ¿Cómo pueden ser las magnitudes según su naturaleza? Pueden ser escalares. ¿Qué debe de cumplir una magnitud para que sea escalar? Debe de tener módulo y la unidad. Por ejemplo, la masa. La masa se considera una magnitud escalar. 9 kilogramos. 9, ¿qué cosa es el 9? Es el módulo, es el valor numérico. Y kilogramo es la unidad. Otro ejemplo de una magnitud escalar es el tiempo. 10 segundos. 10 es el módulo. Y segundo es la unidad. Otro ejemplo de una magnitud escalar es el área. Por ejemplo, decimos 9 metros cuadrados. 9 es el módulo y metro cuadrado es la unidad. Dentro de unas magnitudes escalares podemos también hablar de la temperatura, podemos hablar de la potencia y así sucesivamente. Ahora hablemos del otro grupo de las magnitudes vectoriales. ¿Qué debe de tener una magnitud para que sea vectorial? Debe de tener un módulo, una unidad, una dirección y un sentido. Ejemplo, velocidad, fuerza, aceleración, momento de fuerza, etc. Hablemos de otra clasificación según el sistema internacional. Hablemos de las magnitudes físicas auxiliares. ¿Qué podemos indicar de las magnitudes físicas auxiliares? Que también reciben el nombre de complementarias o suplementarias, que son aquellas magnitudes que no se pueden comparar o expresar en función de las demás magnitudes. ¿Cuántas son esas magnitudes físicas auxiliares? Son 2. ¿Y cuáles son esas 2 magnitudes físicas auxiliares? Una de ellas es el ángulo plano. ¿En qué se mide el ángulo plano? En radián. Su símbolo rad. Otra magnitud que se considera auxiliar es el ángulo sólido. Su unidad estereoradián. Su símbolo SR. Vamos a practicar. Antes de empezar con el problema 1, vamos a recordar. ¿Qué habíamos hablado en la clase? Habíamos hablado de lo que concierne a la física. Claro, la física es un término o proviene de un término griego, isis, que significa naturaleza. Habíamos hablado también de lo que concierne a la magnitud. ¿Qué habíamos hablado de la magnitud? Que era todo aquello que se puede medir. Estas magnitudes tienen clasificación. Las magnitudes se clasifican por su origen y por su naturaleza. Por su origen, ¿cómo pueden ser por su origen? Fundamentales y derivadas. Y por su naturaleza, pueden ser escalares y vectoriales. Muy bien. Claro, y había otro grupo de clasificación según el sistema internacional.
Muy bien, ¿cuáles eran esas magnitudes? Eran las magnitudes auxiliares, que también se les llama complementarias o suplementarias. ¿Cuántas eran? ¿Recuerda? Claro, ¿cuántas eran? Dos. ¿Y cuáles eran esas dos? Ángulo plano y ángulo sólido. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar el problema número 1. ¿Qué tenemos en el problema número 1? Dice, indicar cuál no es una magnitud física fundamental. Y tenemos una relación ahí de magnitudes. Tenemos la longitud, la temperatura, el tiempo, la velocidad y la masa. A ver, alumno, usted que está ahí en casa, ¿cuál cree usted que es su respuesta correcta? A ver, nos preguntan, no olvidemos que nos preguntan cuál no es una magnitud física fundamental. Usted recuerda que las magnitudes físicas fundamentales, ¿cuántas eran? A ver, ¿recuerda? Claro, eran 7. ¿Y cuáles eran esas 7? Ya lo tienes, a ver, ayúdame. Una de ellas era la longitud, la masa, ¿qué más? El tiempo, la temperatura, muy bien, ¿qué más? Intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica y por último, la cantidad de sustancia. Si nosotros analizamos las alternativas, ¿cuál de ellas no corresponde a una magnitud física fundamental? Claro, yo ya sé que ya tienes tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta es la velocidad. Muy bien, la velocidad es una magnitud física derivada. Exacto, muy bien. Bueno, esto ha sido por hoy. Espero de que sigamos en casa. No olvidemos de practicar y de cuidarnos mucho. Saludos.